La última vez que oí la voz de mi hermana, sonaba como el cristal al romperse sobre el hormigón. Fría, afilada y definitiva. No puedo, dijo a través del teléfono, su voz desprovista de la calidez que mis padres siempre habían adorado. Simplemente no puedo. Es vuestro problema ahora. Y con esas palabras, el pedestal sobre el que había vivido toda su vida se desmoronó, y la que siempre fue la favorita, la estrella brillante de nuestra familia, se convirtió en un agujero negro. El día que nos abandonó fue el día en que, sin saberlo, me obligó a encontrarme a mí misma. Crecía la sombra de mi hermana Laura. No era una sombra oscura ni malévola, sino una de esas sombras deslumbrantes que proyecta algo tan brillante que te vuelve casi invisible. Laura era el sol. Tenía el pelo del color de la miel que captaba la luz, una risa que sonaba como música y un talento natural para todo lo que intentaba. Sus dibujos cubrían las paredes del frigorífico, sus trofeos de debates y atletismo abarrotaban las estanterías del salón, y cada cena familiar giraba en torno a su último logro. Mis padres la miraban con un tipo de asombro reverente, como si no pudieran creer que algo tan perfecto hubiera salido de ellos. Yo, por otro lado, era la luna. Callada, constante, predecible. Sacaba buenas notas, pero no sobresalientes. Tenía amigos, pero no un séquito. Mi presencia era un hecho reconfortante, como el mobiliario familiar, pero nunca el centro de atención. Y estaba bien con ello. O al menos, me había convencido de que lo estaba. Amaba a mi hermana, y amaba a mis padres. Verlos felices con ella me hacía feliz a mí, de una manera indirecta y vicaria. Yo era la que recordaba los cumpleaños, la que preparaba el café por la mañana, la que se aseguraba de que las facturas se pagaran a tiempo. Era el andamiaje silencioso que sostenía el hermoso edificio que era nuestra familia, un edificio cuya fachada era, por supuesto, Laura. Nuestra vida tenía un ritmo predecible, una sinfonía familiar en la que cada uno conocía su parte. Papá, con sus chistes malos y su amor por la jardinería. Mamá, cuyo mundo olía a pan recién horneado y a lavanda, siempre tarareando una melodía mientras trabajaba. Laura, entrando y saliendo como una ráfaga de viento brillante, llena de historias de la universidad, de sus viajes, de sus ambiciosos planes de futuro. Y yo, el público constante, el ancla silenciosa que mantenía el barco a flote en el puerto seguro de la normalidad. En esos días, el futuro parecía una extensión lógica del presente, Laura conquistaría el mundo, y yo estaría aquí, cuidando del hogar, feliz en mi discreto segundo plano. Nunca imaginé que el suelo bajo nuestros pies estaba a punto de abrirse. El primer temblor fue el diagnóstico de papá. Una enfermedad neurológica degenerativa, dijo el médico, con palabras clínicas y vacías que no lograban ocultar la brutalidad de su significado. Las palabras cayeron en el silencio estéril de la consulta como piedras en un estanque, y las ondas expansivas alteraron nuestro universo para siempre. Al principio, Laura fue la heroína que todos esperábamos que fuera. Voló a casa inmediatamente, organizó reuniones familiares, lloró en los brazos de mamá y prometió que estaríamos juntos en esto. Haremos lo que sea necesario, papá, le dijo, su voz llena de una convicción que nos tranquilizó a todos. Durante esas primeras semanas, parecía que el sol que era mi hermana iba a iluminar incluso este oscuro camino. Pero el sol, a diferencia de la luna, no está hecho para la noche perpetua. Las visitas de Laura se hicieron menos frecuentes. Sus llamadas, más cortas. Las excusas comenzaron a apilarse como hojas secas en otoño, un proyecto importante en el trabajo, un viaje inaplazable, un compromiso social que no podía romper. Cada excusa era una pequeña grieta en la promesa que había hecho. Mamá, consumida por el dolor de ver a papá deteriorarse y por su propio agotamiento, apenas se daba cuenta. Pero yo sí. Yo veía cada grieta, sentía cada temblor. La ruptura final no fue un terremoto,
sino una llamada telefónica. Papá había tenido una caída grave. Necesitaba cuidados constantes, y mamá, frágil y sobrepasada, no podía hacerlo sola. La llamé, no para exigir, sino para pedir ayuda, para recordarle que era parte de esto. Su respuesta fue la frase que se grabaría a fuego en mi memoria. No puedo. Es vuestro problema ahora. Hubo una pausa, un vacío ensordecedor en la línea. Esperé que dijera algo más, una justificación, una disculpa, cualquier cosa. Pero todo lo que escuché fue un clic. Había colgado. En ese instante, el edificio de nuestra familia se derrumbó. La fachada perfecta, la hija dorada, todo era una ilusión. Lo que quedó fuimos mis padres rotos y yo, enterrada bajo los escombros de su abandono. El silencio que siguió a esa llamada fue el más ruidoso que he conocido. Se instaló en nuestra casa y se comió los ecos de la risa de papá y las melodías de mamá. Los días se desdibujaron en una rutina agotadora y sin alma. Despertar, medicinas, limpieza, comidas, medicinas, intentar dormir, repetir. La casa, que una vez fue un refugio de calidez, se convirtió en un hospital silencioso, lleno de olores a antiséptico y tristeza. Puse mi vida en pausa. Dejé mi trabajo en la biblioteca local, un lugar que amaba por su tranquilidad y su olor a papel viejo. Mis amigos dejaron de llamar gradualmente, sin saber qué decir, sin entender la magnitud de mi nueva realidad. Me convertí en una cuidadora a tiempo completo, pero me sentía como un fantasma en mi propia vida. El resentimiento hacia Laura era un veneno que me corroía por dentro. Cada vez que tenía que levantar a papá de la cama, cada vez que veía la mirada perdida en los ojos de mamá, la odiaba. La odiaba por su libertad, por su cobardía, por habernos dejado solos en el infierno mientras ella seguía brillando en su propio universo. Veía sus publicaciones en redes sociales, fotos de cenas elegantes, viajes exóticos, sonrisas despreocupadas. Cada foto era una bofetada. Ella vivía la vida que mis padres siempre habían soñado para ella, una vida construida sobre los cimientos de nuestro sacrificio silencioso. Toqué fondo una noche de invierno, unos 6 meses después de la llamada. La lluvia golpeaba las ventanas como pequeños puños furiosos. Papá había tenido un día especialmente malo, y mamá se había encerrado en su habitación, vencida por el dolor. Yo estaba sola en la cocina, mirando mi reflejo en la oscura ventana. La persona que me devolvía la mirada era una extraña, demacrada, con ojeras profundas y una expresión vacía. Las lágrimas que había contenido durante meses finalmente se derramaron, silenciosas y amargas. Me sentí completamente rota, una cáscara vacía definida solo por la enfermedad de mi padre y la ausencia de mi hermana. Me di cuenta de que no solo había perdido a mis padres tal como eran y a mi hermana, sino que también me había perdido a mí misma. Era invisible, no solo para el mundo, sino para mí. En esa oscuridad, en ese pozo de desesperación, pensé que no había salida. El mundo se había reducido a esas 4 paredes, a la enfermedad y al eco de una promesa rota. Era una víctima, atrapada en una tragedia que no había elegido, y la amargura era mi única compañía. El cambio no llegó como un relámpago, sino como el lento amanecer después de la noche más larga. Fue una acumulación de pequeñas cosas. Una tarde, una enfermera de cuidados paliativos, una mujer llamada Clara con ojos amables y manos firmes, me encontró llorando en silencio en el pasillo. No me dijo que fuera fuerte ni me dio falsas esperanzas. Simplemente se sentó a mi lado y me tendió una taza de té. «Estás haciendo un trabajo increíble», dijo en voz baja. «Pero esta casa se ha convertido en una tumba de amor. El amor sigue aquí, pero está enterrado bajo el peso del deber y el dolor. Tienes que dejar que respire de nuevo. Por ellos, pero sobre todo, por ti». Sus palabras se quedaron conmigo. Una tumba de amor. Era la descripción perfecta.
Amaba a mis padres con una ferocidad que me asustaba, pero ese amor se había vuelto pesado, asfixiante. Unos días después, mientras ordenaba un viejo armario, encontré una caja de fotografías. Fotos de antes. De Laura y yo de niñas, construyendo castillos de arena. De mis padres bailando en su boda. De mí, en mi graduación, con una sonrisa tímida pero genuina. Miré esas imágenes y vi a la chica que era, la persona que había sido antes de que la crisis la devorara. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí una punzada de algo que no era dolor ni resentimiento. Era nostalgia, un anhelo por mí misma. Esa fue la chispa. Una decisión silenciosa pero férrea se formó en mi interior. No podía cambiar el diagnóstico de mi padre. No podía traer de vuelta a la madre que había perdido en la niebla de su pena. Y ciertamente no podía obligar a mi hermana a volver. Pero podía cambiar la forma en que vivía dentro de esta realidad. Podía dejar de ser una víctima de las circunstancias y empezar a ser la arquitecta de mi propia supervivencia. Decidí que si esta casa iba a ser mi mundo, la llenaría de vida de nuevo, a mi manera. Empecé poco a poco. Abrí las cortinas que llevaban meses cerradas, dejando que la luz del sol inundara las habitaciones polvorientas. Puse música clásica en la radio, la música que a papá siempre le había gustado. Su cuerpo estaba debilitado, pero a veces veía un ligero golpeteo de sus dedos al ritmo de Vivaldi. Empecé a hablarle, no solo sobre sus medicinas o su comida, sino sobre mi día, sobre los libros que leía, sobre los pájaros que veía en el jardín. Traje la vida de vuelta a la casa, palabra por palabra, nota por nota. Comencé a cuidarme a mí misma con la misma dedicación con la que cuidaba de ellos. Establecí un horario. Contraté a una cuidadora por unas pocas horas 2 veces por semana, usando los ahorros que había guardado celosamente. Esas horas eran mías. Al principio, no sabía qué hacer con ellas. Me sentaba en un café, sintiéndome culpable y fuera de lugar. Pero poco a poco, redescubrí pequeños placeres. Un paseo por el parque. Una visita a la biblioteca, solo para oler los libros. Retomé un viejo hobby mío, la encuadernación artesanal. Monté un pequeño taller en el sótano, un santuario solo para mí. El olor del cuero y el pegamento, el peso del papel, la precisión de la costura, todo ello me anclaba al presente y me daba un sentido de propósito que no estaba ligado a la enfermedad. Empecé a vender mis cuadernos y diarios en línea. Al principio, eran pocas ventas, pero cada una era una victoria, una validación de que yo existía más allá de mi papel de cuidadora. El resentimiento hacia Laura no desapareció de la noche a la mañana, pero cambió de forma. Ya no era un veneno activo, sino una cicatriz vieja. Su ausencia había creado un vacío, sí, pero en ese vacío yo había encontrado espacio para crecer. Su abandono me había obligado a encontrar una fuerza que no sabía que poseía. Descubrí que el amor no se trata solo de grandes gestos y promesas brillantes, sino de la perseverancia silenciosa, de estar presente en la oscuridad, de sostener una mano sin pedir nada a cambio. Estaba redefiniendo el amor, la familia y mi propio valor, no a la sombra de mi hermana, sino bajo mi propia luz, una luz más suave, quizás, pero mucho más resistente. Pasaron 3 años. 3 años de rutinas, de pequeños avances y retrocesos, de transformar la casa de una tumba a un santuario. Mi pequeño negocio de encuadernación había crecido, dándome no solo independencia financiera, sino también una conexión con una comunidad de artistas y clientes que apreciaban mi trabajo. Papá había perdido gran parte de su movilidad, pero su espíritu se mantenía en sus ojos, que se iluminaban cuando le leía o le ponía su música favorita. Mamá había encontrado una nueva normalidad. Había empezado a cuidar el jardín de nuevo, una versión más pequeña y manejable del que papá amaba, y en el acto de cultivar vida, se estaba cultivando a sí misma. Nuestra vida era tranquila, difícil,
pero estaba llena de un tipo de amor profundo y probado, forjado en el fuego de la adversidad. Y entonces, un sábado por la tarde, sonó el timbre. No esperábamos a nadie. Fui a abrir la puerta, y allí estaba ella. Laura. Parecía más delgada, y la luz del sol que siempre parecía rodearla se había atenuado. Había líneas de cansancio alrededor de sus ojos que no estaban allí antes. Me miró, y por primera vez en mi vida, no vi a la estrella brillante, sino a una persona perdida. Hola, dijo, su voz apenas un susurro. La dejé pasar. El silencio en el salón era denso. Miró a su alrededor, notando los cambios, la luz, las plantas, las fotos nuevas en la pared, ninguna de ella. Papá dormía en su sillón reclinable, y mamá estaba en el jardín. He visto tu tienda online, dijo, evitando mi mirada. Parece que te va bien. No respondí. No había nada que decir a eso. Finalmente, sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo siento, susurró. Fui una cobarde. Tenía miedo. No sabía cómo lidiar con todo esto, así que huí. No hay excusa, lo sé. Pero lo siento mucho. Esperé sentir una oleada de ira, un deseo de gritarle todo el dolor que había causado. Pero no sentí nada de eso. La miré, y solo vi a la hermana que se había perdido el viaje. Se perdió los momentos de conexión silenciosa con papá. Se perdió ver a mamá redescubrir su fuerza. Se perdió la increíble transformación de la casa y de mí misma. Su disculpa no era para mí, era para ella. La necesitaba para aliviar su propia culpa. Y en ese momento, me di cuenta de que ya no necesitaba su arrepentimiento. Su validación ya no importaba. Yo había encontrado mi propio valor en su ausencia. La miré, con calma, la misma calma que había cultivado durante años. Te creo, dije, y mi voz era firme. Pero el lugar que dejaste vacío ya no existe. Tuvimos que llenarlo para sobrevivir. Y lo llenamos con algo nuevo, algo que construimos nosotros. No te odio, Laura. Pero ya no hay un espacio para ti aquí de la manera en que lo había antes. Ese mundo se ha ido. Sus lágrimas cayeron libremente. Asintió, una aceptación silenciosa de una verdad que no podía discutir. Mi perdón no era un regalo que le daba, sino un estado que yo había alcanzado por mí misma. Era la realización de que su traición, aunque devastadora, había sido el catalizador de mi propia redención. Cuando Laura se fue, un extraño tipo de paz se instaló en mí. El último fantasma había sido exorcizado. Me senté junto a papá, tomé su mano y observé a mamá a través de la ventana, podando sus rosas con una concentración serena. En esa quietud, entendí la lección más profunda de mi viaje. Durante toda mi vida, creí que mi valor estaba definido por otros, por el amor de mis padres, por mi lugar en comparación con mi hermana. Creía que ser la favorita era el premio máximo, y que yo, al no serlo, estaba destinada a un papel secundario. Pero el abandono, la crisis, la oscuridad, me despojaron de todo eso y me obligaron a mirar hacia adentro. Me enseñaron que la verdadera fuerza no es la que brilla bajo los focos, sino la que persevera en la sombra. Es la que se presenta día tras día, la que encuentra luz en la oscuridad, la que construye un hogar en medio de las ruinas. La herida que me dejó mi hermana fue profunda, pero de esa herida creció algo inesperado, mi propia identidad, inquebrantable y autónoma. Si alguna vez te sientes como la segunda opción, como la persona en la sombra, recuerda esto. Tu valor no es un reflejo en los ojos de otra persona. No es un premio que te conceden. Es un fuego que enciendes dentro de ti mismo, especialmente cuando el mundo exterior se vuelve frío y oscuro. A veces, ser abandonado no es el final de tu historia. A veces, es el comienzo. Es la oportunidad de dejar de ser el satélite de la órbita de otro y convertirte en el centro de tu propio universo.
El dolor te romperá, sí. Pero te permitirá reconstruirte en una versión de ti mismo más fuerte, más sabia y, en última instancia, más libre de lo que jamás imaginaste.